Bienvenidos una vez más a un Café Anime, esta vez un tanto especial porque vamos a hablar de probablemente el que me parece, bueno, como lo dice el título, el mejor final que he leído yo nunca de cualquier historia, medio, película, literatura, o sea, lo que se te ocurra pensar, para mí es el mejor final, es el que más me ha hecho sentir, es el que más me ha hecho pensar en todo lo que había leído hasta ese momento y todo lo que significó para mí en el momento que lo leí. Así es, estoy hablando de el final de Mushoku Tensei. A muchos les parecerá sorprendente que alguien pueda decir esto, porque al final algunos anime only, si es que hay alguno aquí, por ejemplo, o alguien al que no le gustan mucho las novelas, pero igualmente le llama la atención escuchar esta opinión, este, quizás le parezca algo llamativa, porque en principio Mushoku Tensei no parece ese pináculo literario como para uno estar hablando así, como que no era el mejor final de la historia. Pero realmente siento en mis carnes, como dirían algunos, o siento realmente en mi interior que lo es. Y tengo argumentos de por qué a mí me lo parece, por lo menos. Y no solo el final hace que Mushoku Tensei en su momento se convierta en mi obra favorita y en una de mis, bueno, la otra obra favorita que tengo es One Piece. Están como empatadas en ese primer lugar porque nunca me puedo decir. Al final, todos los días, todo el día estoy pensando en las dos series. Eh, Solo que suelo comentar más sobre Mushoku porque One Piece al final está andando y no soy una persona de teorizar, sino como más de analizar entre pasado, presente, o sea, entre la totalidad de la obra. Entonces Mushoku se presta mucho para eso, pues para ver por qué algunas cosas trabajan, por qué algunas no, o sea, en qué contexto están algunas cosas, en qué contexto están otras. Entonces ese tipo de pensamientos, o sea, estoy todo el día con eso, pues es algo ya prácticamente como una obsesión, porque es que simplemente va fluyendo, pues, o sea, pienso en algún detalle de alguna conversación X y luego pienso, verga, en este momento, si Rudius no hubiese hecho esto, no hubiese aprendido esto, hubiese respondido de otra forma y eso hubiese llevado a algún malentendido o alguna cosa así por el estilo. Entonces es una serie una serie de novelas que se presta mucho para eso. Y además estoy viendo el hype con el anime semana tras semana, entonces, bueno, es como que estoy a millón con la serie, pues. Además, esta temporada, por mucho que haya decaído, o sea, para hablar un poquito del anime, esta temporada, por mucho que haya decaído a nivel visual, eh, de cierta forma, no sé si decir que estoy agradecido, porque siento que no sería la palabra, pero siento que si Mushoku hubiese pasado por estas mismas circunstancias en otra producción que no haya sido Jujutsu Kaisen Season 2, hubiese sido mucho peor de lo que está haciendo, pues. Y todavía falta todo el volumen 12 adaptado, que bueno, que es como lo que más prioridad ha tenido durante la producción. Entonces veremos algo todavía mejor de lo que ya hemos tenido, que nuevamente es muy superior al promedio, porque al final el capítulo del Turning Boy 3, por ejemplo, a mí me pareció el peor en cuanto a dibujo, o sea, el dibujo me parecía muy inconsistente en todo el capítulo, pero al final el pacing, la música, la actuación de voz, algunos planos que intentaban contar cosas más allá de simplemente mostrar la historia como tal. Sí tenían cierto cuidado que en otras historias, uf, o sea, con otros animes hubiesen sido un desastre, pues, o sea, hubiesen perdido todo el encanto. La serie todavía logra mantener a los animes only enganchados y ahora que se viene el arco que todo el mundo como que ha estado hypeando realmente, eh, yo creo que la historia no dejará de subir en los rankings semana tras semana. Pero bueno, aquí venimos a hablar de su final y es un final al que, por cierto, le quisiera dedicar algún video, pero también quiero hablar en general, pues, o sea, de todo como de forma desatendida, o sea, más respondiendo preguntas que buscando un, como un patrón a seguir, una narrativa, que es lo que más quiero buscar cuando vaya a hacerle el guión. Pero hay algunas cosas que quisiera comentar sobre la historia, pues, y sobre algunos de los personajes, y sobre todo el tema del final, pues. Y creo que voy a comenzar por ahí, luego ya miré, o sea, tengo varias cosas anotadas, luego ya iré decidiendo más o menos qué voy a comentar y por qué. Algunas cosas me parece que no cabrán, pero bueno.
Puedo comenzar por el cómo al final, que esto es un pensamiento que escribí y luego ya le daré contexto y contenido a esta oración, pues. El cómo al final elogia lo que hizo Rudius en el mundo, darle otra perspectiva a Roxy, o sea, comienza las comillas, darle otra perspectiva a Roxy, salvar a Sylphiet y darle conocimiento a Eris Greyrat, a Eris Boreas, perdón, como las verdaderas razones de por qué el mundo cambia tanto. Esto es ya hablando del prólogo cero. Y es una de las cosas que más me llamó la atención en su momento cuando leí la primera vez. Y ahorita leyendo la segunda vez, me, me fijé en ese detalle un poquito más. Y es que la historia, por mucho que no lo parezca, o sea, Mushoku no aparece muchas de las cosas que realmente cuenta, pero Mushoku habla mucho de la educación y de cómo la educación puede ayudarnos a salir adelante y a cambiar nuestra perspectiva sobre el mundo. Pues, o sea, no solo con el tema de que Roxy es la persona que le cambia la vida a Rudius en principio, es como la persona que más respeto durante toda la historia y siempre la llamó su maestra. Además, ella va por el camino de la profesora y termina siendo rectora de la Universidad Mágica, sino que el propio Rudius termina también haciendo mucho por el mundo a través del estudio de cosas. Pues, o sea, ya sea de forma directa o indirectamente, se le termina llamando el dios del estudio, si no me equivoco, o sea, creo que esa es la traducción. Este, o sea, hay muchas cosas, bueno, todo el tema de Norn y cómo estudia y se convierte en la presidenta estudiantil, el cómo Aisha no estudia porque es una genio de todos los estudios, o sea, hay como muchas cosas conectadas con los estudios, pero también con el estudio formal, o sea, el de ir a una escuela, el darle la importancia a eso, o sea, durante toda la historia Rudy lo comentan los otros personajes, no solo vemos una graduación, sino creo que vemos como tres graduaciones y se le da como cada vez una importancia diferente por las etapas que está viviendo Rudius. Entonces, la historia al final, o sea, cuando estamos leyendo la historia, perdón, durante esos momentos, o sea, cuando Rudius conoce a Roxy, cuando Rudius salva a Sylphie, cuando Rudius le da conocimiento a Eris, nosotros realmente no estamos contextualizando eso. O sea, estamos viendo a Rudius con su perspectiva, sí, aprendiendo sobre magia y aprendiendo sobre Roxy, pero no le damos esa importancia a que Roxy haya decidido seguir estudiando la magia, pues y que le haya cambiado su perspectiva sobre el estudio, que al final terminó siendo algo importantísimo porque Pax, por ejemplo, culpa de sus razones, o sea, de su suicidio, digamos, a Roxy por ser como la gota que colmó el vaso, pues, en su visión, en su perspectiva de la historia, pero y eso pasó por culpa de su encuentro con Rudius, pues, y a través de ese suicidio de Pax, ahora, por ejemplo, no sabemos en qué país nacerá Laplace, que es algo que yo considero que va a ser muy importante y va a ser definitorio para la historia final del mundo de los seis caminos, donde yo creo que el quinto punto de inflexión, que eso es otra cosa que iba a comentar más adelante, pero bueno, lo conecto una vez. Para mí el quinto punto de inflexión, como sabemos que estos puntos de inflexión son el conflicto entre Hitogami y Orsted, como Orsted vuelve a utilizar tanto maná durante la pelea contra Alec, porque al final utiliza la espada de Dios y dice que gastó mucho de eso, pero lo hace feliz. Para mí eso va a ser definitorio en su pelea contra Laplace. Y va a ser que Orsted no va a terminar derrotando a Hitogami, pero no va a estar triste por ello, porque va a haber vivido una vida plena como nunca la había vivido. Entonces los que van a derrotar a Hitogami van a ser los descendientes de Rubius en ese momento. No sé si Lara, o sea, no he pensado en una teoría muy bien en ese sentido, pero siento que esto puede pasar porque si no el quinto punto de inflexión queda como si Orsted ayudando y dándose cuenta de que tiene que, o sea, dándose cuenta de que va a luchar por una causa mayor a la venganza, sino que va a proteger a seres que él no quiere ver muertos, pues es uno de los puntos más sentimentales de la historia, o por lo menos que me pareció a mí en esta relectura, porque me fijé mucho en los pequeños cambios que va teniendo Orsted a lo largo de toda la trama, pues. Y conecté mucho con ese mensaje final de pelear por tus amigos por primera vez, porque al final toda la recta final de Mushoku es como muy shonen. De hecho, ahí están de mis interacciones favoritas de Eris y Rubius, porque es como muy shonen. O sea, esa relación es literalmente rivales shonen, pero llevados a que sí tengan una relación y no le hayan tenido miedo al éxito, pues. Entonces es como Zoro. Eris es literalmente Zoro y
Rudius es Luffy, pues, pero esta vez en vez de... O sea, como en One Piece no son rivales, pues, pero tienen como muy ese tipo de personalidad de comandante, de sígueme, de estamos juntos en esto. O sea, es una conexión muy bonita que hay durante esa parte final de la historia. Pero bueno, que me había desviado por completo del tema para finalizarlo del quinto punto de inflexión. Siento yo que va a ser mucho más importante a futuro. Es como el Turning Point 2. Bueno, lo estoy diciendo en inglés horrible. El punto de inflexión 2. Es que tengo demasiado tiempo sin grabar podcast así. Me he perdido. O sea, no he hallado el tiempo para hacer esto. Y entonces ahorita lo estoy grabando justamente apurado también. Entonces, perdonen si me trabo, si me pierdo, si me voy por las ramas. Pero bueno, es parte de este mundo. Entonces lo del quinto punto de inflexión, yo siento que va a ser como el punto de inflexión 2 en el sentido de que va a tener consecuencias después de todo lo que hemos visto. Porque si no, siento que la secuela no va a tener tanto conflicto a nivel general. Y yo siento que las últimas palabras de Hitogami, que dice que ya sabe que Orsted hace loops y por eso tiene conocimiento de tantas cosas, y quizás eso lo puede ayudar a trabajar en hacer movimientos que quizás él no haría en otro contexto, e incluso hacer amistades con las personas que está tratando de manipular, como se lo advierte Badigadi en su momento. Entonces yo siento que todo eso va a jugar a favor para que Hitogami tenga mucho más fuerza en el futuro de la que nosotros creemos que va a tener. Y bueno, termino con eso ya y vuelvo a lo que estaba comentando de cómo la historia trata esos puntos que Rudius en su narración ve como secundarios: el ayudar a Roxy, el ayudar a Sylvie, el ayudar a Eris. Él lo ve como algo secundario, como bueno, le muestro a mi maestra esto, pero realmente es simplemente lo que le estoy demostrando, pues, como estudiante. Luego en el tema de Sylvie es como, bueno, él enfrentándose a sus miedos de bullying y tratando de tener un amigo, más que ver toda la gratitud que iba a tener ella hacia él y lo que iba a derivar en eso, por ejemplo, para el país de Asura, para el reino de Asura, perdón. Y luego darle conocimiento a Eris y cómo eso cambiaría su actitud con respecto a su futuro, pues a cómo enfrentaría las cosas, no solo en su viaje, debido al punto de inflexión, al primer punto de inflexión, sino también en sus posteriores estudios, pues teniendo en cuenta que no recuerdo si era el diario, probablemente no era el diario, porque en el diario Eris iba a la espada, al santuario de la espada a entrenar, pero en los futuros alternos que les comentaba Orsted a Rudius, hay ciertas partes donde les pregunta por Eris, donde le pregunta por Sylvie, le pregunta por Roxy. Y en el caso de Eris, él dice que llegó a santo de la espada, o sea, nunca como que logró sacar adelante todo su potencial, y que encima terminó trabajando en Asura, entonces como un guardaespaldas, pero terminó trabajando con Ghislaine, nunca se terminó separando de ella. Y además terminó casada con Luke, entonces fue como un fracaso total en todas las direcciones. Pero bueno, el punto es como que Eris lograba salir adelante con Rudius, sin Rudius, pero no lograba desbloquear todo su potencial. Entonces hay algo que quizás no me he parado a analizar lo suficiente. Quizás debería releerme todos los point of views que tenemos de Eris en la historia. Y las historias cortas y así, a ver si hay algún detalle sobre eso. Es ver sobre qué fue eso específicamente que le enseñó Eris a Rudius. Rudius a Eris, que la hizo cambiar tanto y desbloquear todo ese potencial. O sea, quizás fue el haber luchado contra Orsted, podría ser. O sea, el verlo morir, pero sin rendirse hasta lo último. Hay pequeños detalles ahí que uno puede pararse a analizar. Pero bueno, el punto es que la historia o sea, la trama en general, la que te habla del mensaje, o sea, porque los personajes al final son como estos comunicadores del mensaje, pero la trama es lo que te enseña el mensaje en sí mismo, pues, o sea, cuando tú ves la perspectiva desde fuera, cuando tú ves, por ejemplo, qué sé yo, el Re:Zero desde fuera, tú puedes ver como la perspectiva es como la resiliencia, el nunca rendirse, el apoyarse en los demás para salir adelante, pues, por ejemplo.
Entonces cuando tú tomas en cuenta todo el resto de la trama, te das cuenta de que a través de este tipo de narraciones la importancia de la historia recae son en esos pequeños momentos sentimentales que capaz en una relectura, por ejemplo, a mí me afectaron más porque sabía todo lo que se venía, o sea, me afectaron más a nivel emocional que alguien que quizás lo lea por primera vez y no entienda todo su significado. Pero cuando tú conectas, por ejemplo, esos primeros vasos de Rudios en el mundo y ves, qué sé yo, o sea, el momento en que le dice maestra a Roxy cuando está en su cama a punto de morir, o sea, cuando lo dice yo literalmente rompí en llanto porque era como que, o sea, desde dónde comenzó todo esto hasta este nivel y lo que representa todo ese, o sea, todo lo de que Roxy no quería que le llamara maestro, el respeto, no sé qué, todo como las razones de por qué Rudy lo hace. O sea, hay tanto y tanto por lo que conversar de tan solo ese pequeño detalle. Es por eso que yo digo que en Mushoku tú puedes defender hasta el tema de las reliquias sagradas. Porque, o sea, pasa por tantas cosas durante toda la trama, para bien o para mal, que, o sea, tiene hasta su relevancia, pues, o sea, y su iconicidad. O sea, quien cuando está al final de la historia y está leyendo la parte del funeral de Rudy y está todo en llanto y se da cuenta como que están cargando el ataúd y de repente se caen las panties de Roxy otra vez. O sea, quien no se rió en ese momento y dijo, tipo, esto es lo más rudios que puede haber pasado en el mundo, pues, pero ya. Y al principio uno pensaba, ¿qué es esta mierda? Qué asco, qué horrible. Y es como, todo va avanzando, pues. Pero la historia le da importancia a todos estos detalles porque quiere comunicar mucho más de lo que te dice el texto en un principio o de lo que te dice Rudius. De hecho, yo justamente ahorita ando siguiendo un youtuber que se llama Otaku Spirit, que una vez a la semana sube como unos podcasts, pero no podcasts, sino como unas reviews largas de los capítulos que va leyendo semana a semana de Mushoku. Ahorita va por el volumen 19. Y como hace este review semanalmente y lee 1 o 2 capítulos a la semana y se enfoca en todos ellos y los repasa y como va haciendo sus teorías y va pensando al respecto, uno le encuentra una profundidad que incluso yo que la ando buscando no suelo obtener porque yo no, o sea, leo muy rápido, pues, o sea, 1 o 2 capítulos me los puedo leer en 1 hora y luego a la siguiente hora leerme 2, 3 más y así voy. Entonces profundizo en ciertos temas, o sea, trato de conectar ciertas ideas, pero al final no estoy discutiendo esas ideas en voz alta, no estoy poniéndolas en el internet constantemente como antes lo estaba haciendo por volúmenes porque avanzaba muy rápido, pues, en la historia y no me da chance, o sea, decía, voy a ir un volumen a la semana. Pero en una semana me leía 3, 4 volúmenes y era como que, o sea, no me daba abasto, pues, para seguir con las anotaciones. Cuando iba a hablar, recuerdo que creo que el último fue el podcast, el volumen 7 8 o algo así. Cuando fui a hablar de ese volumen ya llevaba como 3 volúmenes adelante y casi que ni me acordaba lo que estaba diciendo porque obviamente ya esas anotaciones tenían demasiado tiempo de haberlas hecho, pues, y ya no me acordaba tanto de ese volumen. Pero viendo estas discusiones que él hace semana tras semana, eh, hoy en día, por ejemplo, si releyera la historia, pensaría en cuándo esos momentos en los que Rudy asume cosas, donde yo asumía que esas cosas que él decía eran la realidad. O sea, momentos en los que Rudius dice, tipo, este personaje, o sea, Sanova capaz está pensando esto mientras dice esto. Siento que lo hace por estas cosas, pues. Y eso es Rudius pensando eso y no uno analizando cómo se comportaría Sanova en realidad en ese momento para ver si lo que está diciendo Rudius es, o sea, tiene sentido o es solo su visión subjetiva de lo que está diciendo ese personaje. ¿Y por qué digo que esto hoy en día es más importante para mí? Y si releyera la historia, que no lo voy a hacer pronto, o sea, pienso leerme redundas y las historias cortas que quedan y todo eso, y capaz hacer un podcast sobre eso. Pero si algún día hago una relectura, capaz me fije más en esos detalles, porque ha llevado discusiones buenas, que le ha llevado, por ejemplo, a autorizar cosas que suceden más adelante, que yo en su momento no conectaba, o sea, no conecté nunca. Ahorita no tengo ningún momento así en específico, pero, o sea, cosas como que, por ejemplo, que él se estaba dando cuenta de que Lara tiene la telepatía Migur, pero no lo estaba viendo como del lado típico de la historia,
sino, o sea, de que la historia te da esos detalles, sino él lo estaba pensando por otras razones. Ahorita justamente no recuerdo el por qué, pero llegó a ese tema con otras razones pensando tipo en las diferentes perspectivas de otros personajes. Entonces, yo a eso le daría hoy mucha más importancia, porque también hay que tener en cuenta que la novela es en diario de Rudius. Entonces, todo lo que él está escribiendo está dentro de la subjetividad de la historia. O sea, no es solo la subjetividad de Rudius como personaje dentro de la historia, sino del propio Rudius que está escribiendo la historia que estamos leyendo, pues. Entonces, hay que entender que no todo lo que piense Rudius de otros personajes es... es la realidad, y eso es lo que me gustaría también preguntarle a Rifujin sobre cómo funciona el tema de los point of view, si son inserciones de él como narrador, que bien diría ser como el traductor R.F. Magot, que creo que es así, el que está a inicio de de todos los volúmenes. Entonces, bueno, tiene sentido que sean inserciones de él como traductor, digamos. Y bueno, creo que por ese tema ya me extendí lo suficiente. Entonces voy a pasar al siguiente punto, que es el cómo la historia del prólogo 0 recontextualiza toda la intención narrativa de la historia. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Es que... Perdón. Cuando uno está leyendo la historia de Mushoku Tensei por primera vez, uno puede llegar a sentir de cierta manera que la historia, por así decirlo, es un poco indulgente con, con Rudius. O sea, no lo castiga lo suficiente. O sea, uno lo puede llegar a pensar en un principio, pues, o quizás no que no lo castiga lo suficiente, sino que al final, para lo que era el Rudius del principio, o sea, para una persona que piense que lo que haya sido el Rudius del principio era realmente lo peor del mundo, porque también así te lo busca mostrar la historia, no tuvo tanto castigo y sí tuvo como muchos premios, por así decirlo. Aunque a mí no me gusta llamarlo en ese sentido premios ni nada por el estilo, porque las personas al final no son premios ni se los ganó en una feria, ni por ser el más guapo, ni por ser el más bello, sino por cosas totalmente válidas para un personaje dentro de la historia. Pero el punto es que en un principio la historia puede parecer como que bueno, le dieron esta segunda oportunidad a este carajo porque sí, pues porque el destino lo quiso y porque al final es un isekai y la historia es así y fantasía de poder y bla bla bla. Pero el prólogo 0 viene y cambia esto y te dice muy claramente que Rudius llega a este mundo por una casualidad, y esa casualidad, que no tenía nada que ver con Rudius sino con Danahoshi y con su novio, en una de las líneas temporales importantes de Mushoku, de esos loops de Orsted. En uno de esos loops, o sea, que era importante para el novio de Nanahoshi, que era este héroe que llegaba al mundo de otro mundo, y Nanahoshi, que era la chica conectada a él simplemente, como última decisión de su miserable vida, trató de salvarlos. O sea, ni siquiera es que los llegó a salvar, simplemente trató de hacerlo. O sea, dijo, bueno, ya mi vida no vale una mierda, por lo menos voy a tratar de salvar la de otros, sin necesidad alguna de hacerlo, sin intenciones de ganar algo con respecto a ello, sino más que hacer un simple detalle bueno antes de morir. Y por esa intención se vio envuelto en esta casualidad, en este accidente de teletransporte, y su alma pasó por un simple agujerito que se hizo a través de los límites del mundo de los 6 lados. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo el esfuerzo, todas las recompensas que obtiene Rudius en ese mundo fueron debidas a, o suceden, se dieron, porque él mismo buscó esa suerte. Él mismo buscó esa casualidad. Él mismo tratando de salvar a dos personas que ni le venían ni le iban, aún consumía su mente de mierda en ese momento. Su instinto fue intentar salvarlos, así él muriera. Y murió, pero por una casualidad, simplemente porque se le atravesó en ese momento el destino, logró que su alma reencarnara en un bebé fallecido. ¿Y qué significa esto? Que esa casualidad, que esa buena intención final de Rudius es lo que le lleva a ese cambio de opinión, a ese quizás yo también puedo intentarlo en este nuevo mundo, y es lo que lo lleva a cambiar.
y a llevar a todas las personas a su alrededor a una vida mucho más feliz de la que hubiesen tenido. O sea, yo a veces me imagino, o sea, por ejemplo, cuando leí el primer volumen, en esta relectura, y leí ese capítulo de Zenith cuando le agradece a Rudius el haber nacido, y recordé que Rudius simplemente iba a ser un nonato, o sea, que iba o sea, el bebé nacía muerto, y que Zenith se iba a enfrentar todavía cuando naciera Nor a que Paul o sea, le fuera infiel con Lilia, porque Orsted confirma que ellos tenían 2 hijos siempre. Y es como, o sea, tú te imaginas lo triste que hubiese sido la vida de Zenith si no hubiese nacido Rudius, si no lo hubiese ayudado en ese momento. O sea, en el momento en que se enteran de la infidelidad de Paul. Y al final es que hay mucha gente que te dice, no, pero es que Rudius no necesitaba las 3 esposas. Es que quizás no, pero ¿por qué no hacer una historia donde el personaje principal tenga 3 esposas y hacer una historia alrededor de eso? O sea, mostrar los conflictos de una, mostrar los conflictos de otra, porque una lo ayuda en algunos puntos, porque otra lo ayuda en otro, porque otro lo ayuda en otro. O sea, si tú construyes una narrativa que utilice esas cosas y las utilice de forma interesante, porque es una cosa que no ves todo el tiempo en todos los tipos de historia, y por lo menos a mí me pareció muy interesante, y esta relectura me llamó muchísimo la atención, todos esos momentos íntimos de la familia, porque se nota que parecen una familia, o sea, y el cómo es llevado después en Jobless Oblique, y en algunos capítulos de Redundant también me fascina mucho, y todos los conflictos de todos los personajes metidos en esta relación. Es algo que me parece que está muy bien llevado. Entonces, cuando tú te das cuenta de que toda esta narrativa se debe, o sea, toda esta historia se debe a una simple casualidad y al deseo de una chica de salvar a su enamorado, y no tenía nada que ver con todo lo que nosotros vimos durante toda la historia. O sea, tiene que ver, pero no tiene nada que ver al final, para la vida de Rudius. No sé, es algo que a mí me parece espectacular de todo lo que es el volumen final, de todo lo que es la construcción del final de esta historia, pues de todo lo que es la vida de Rudius Greyrat. Creo que ya comenté todo el tema de esto de la educación. ¿Qué más? Bueno, voy a comentar un poquito de unos personajes que me parecen que necesitan su mención especial en la historia, que son Kishirika y Badigadi. O sea, todo lo que es los añadidos de Rifujin a esta historia de amor, quizás bueno, de amor, uno la llama de amor, pero es que realmente nunca llegaron a ser pareja, y eso es algo que me encantó de este añadido, que uno siempre tuvo como el pensamiento de verga, ¿qué pasará? O sea, cómo se relacionan este gigante con esta nana. Pero luego cuando, o sea, en este sentido, en la light novel, Rifujin te agrega toda la historia de cómo ellos se enamoran y cómo se conocen, y cómo la personalidad actual de Badigadi es sacada de todo lo que quería Kishirika en un hombre, o que fuese, o quizás no que fuese un hombre, sino que fuese el que se veía como una persona poco alegre, una persona poco interesada en sus alrededores por todo lo que ella había causado. Pero en el lecho de muerte, Kishirika le dice que sonría más, que esté con otras mujeres, que sea un tipo al que todo el mundo vea y diga, es la definición de alguien que está feliz de la vida. Y eso es lo que él se transforma, incluso al final de su lucha contra Rubius y los demás. Y es un personaje que me conmovió muchísimo, porque es la definición de una leyenda viviente. O sea, cuando te dicen ese personaje, o sea, casi que, bueno, no sé si dice herculeico, bueno, o sea, casi que a lo Hércules, pues, de una mitología, de que se enfrentó a diferentes peligros, a diferentes hazañas, que logró lo imposible, es literalmente Badigadi. O sea, a mí uno de los párrafos que más me gusta es cuando
te están revelando todo el tema de cómo Hitogami lo utilizó y le dice que recorrió yo no sé cuántos pueblos, cruzó 4 montañas, subió no sé qué, porque suena literalmente a algo que lo verías a él haciendo y que es como una leyenda de esas historias que uno conocía de pequeño. Entonces todo eso y su conexión con Kishirika es una cosa que me encantó muchísimo de esta relectura y de esta sección final de la historia. Luego tenemos el tema de Jis y sus complejos, que uff, o sea, qué personajazo Jis, qué personajazo Hitogami, qué personajazo Edgar. Todo el grupo de antagonistas de Mushoku me parece increíble. Más tarde hablaré de Alec también. Pero es que Jis, o sea, tiene tanto, o sea, me quedo sin palabras a veces para pensar en cómo definir el personaje de Jis. Engañoso, egoísta, pero a la vez bien intencionado, con una visión de la amistad bastante sincera, con una conexión con los personajes principales bastante cercana. O sea, es una persona que estuvo presente en todas las etapas de Rudius, en su niñez más temprana, en su adolescencia, en su camino a la adultez, en su adultez y luego al final de toda su lucha contra Hitogami. O sea, todo su conflicto de querer lograr cosas importantes y de que su única forma o sea, la única forma en que lo ha conseguido es siguiendo a Hitogami, y a pesar de que destruyó su aldea, o sea, como simplemente por hacerlo, el tipo simplemente dice, sí, pero es que al final yo estoy vivo, que es lo que me importa a mí gracias a él, pues. O sea, cómo es capaz de pensar, tipo, bueno, deseché a mi familia, pero al final yo estoy vivo. Incluso verlo de esa forma con Colmillos del Lobo Negro, porque al final él va al laberinto, ve a Paul morir, y Paul es una persona importantísima en la vida de Jess, o sea, una persona que él piensa muchas veces durante muchos de sus monólogos internos, pero aún así le agradece la ayuda a Hitogami, por haberlo ayudado a salir con vida del laberinto. O sea, es una cosa, tiene tantas contracciones, el cómo habla de Ghislaine, de cómo se van, o sea, su charla con Ghislaine al final y su charla con Rudius también al final. Y es como, no sé, es un personaje que en un principio no parece ser tan interesante, o por lo menos parece llamativo por ciertas razones, como el secundario inteligente y tal, en este mundo medieval, pero termina siendo muchísimo más un personaje muy interesante a mi parecer, y que quizás en algún momento le pueda hacer un análisis. O sea, me gustaría hacerlo una vez el anime todo, porque al final es difícil como hablar mucho del tema. O sea, por eso también hago muchos podcasts de Mushoku, porque es difícil como hablar de videos cuando hacer videos del tema cuando el anime no ha alcanzado esas partes, porque no hay como mucho material audiovisual tampoco. Mushoku no es una novela con demasiadas ilustraciones como para poder utilizarlas y armar varios videos a través de ellas. Pero bueno, toda esta parte final también me gusta hacerle mención a Roxy, Sylphie y Eris, porque las tres tienen protagonismo de formas diferentes. O sea, Roxy con todo el tema de la armadura, Sylphie literalmente en esta relectura noté muchísimo, o sea, la diferencia de cómo Rudius pasaba páginas y páginas hablando de cómo estaba curando gente, y de repente los noquean a todos y llega Sylphie y cura a todo el mundo en un instante y los pone a pelear, y noquean a otro y los vuelve a curar en un instante. Y es como, o sea, es algo que me gusta muchísimo en las batallas, de cómo todo tiene sentido y todo cobra una importancia, y como si un personaje tiene esta característica, es importante porque es importante dentro de la batalla. O sea, cuando llega Isolde y empieza a hacer parry, o sea, tú notas por qué es la cara, o sea, porque este estilo es tan imponente, y porque la diferencia con el otro estilo del dios de la espada es tan mínima. Luego cuando pelea Alec notas el por qué el estilo del dios de la espada es tan famoso dentro de todo el resto de los espadachines. O sea, te da una libertad que incluso a mí me parece increíble. O sea, parecía un poco como Yoda peleando, y me gustó mucho todas las descripciones que se hacían en ese sentido. Y Eris sobre todo también, o sea, Eris en su relación con Rudius, o sea, en todo lo que es su relación de shonen, de rivales y de amor. O sea, tienen
tienen unas conexiones en algunos puntos de esta parte final de la historia, o sea, unas miradas que ellos dicen y que bueno, Eris me miró y sentí toda su confianza en mí, cosas así por el estilo, y es como hay una conexión, hay una intimidad tan grande entre ellos dentro del campo de batalla que obviamente no existe con Sylphie y obviamente tampoco existe con Roxy, sino que existen de formas diferentes. O sea, con Roxy, cuando Rudius y ella salen de viaje, me parece que es donde tienen la mejor conexión. O sea, cuando ellos dos están solos en sitios que no son su hogar, me parece que tienen una conexión muy genuina y muy cómica también. Con Sylphie me parece que en la intimidad es donde tienen una conexión más profunda con Rudius, y con Eris en el todo lo que tenga que ver con el campo de batalla y todo lo que tenga que ver con las peleas. O sea, el Fujin lo maneja de forma muy romántica y también de forma muy shonenesca, por así decirlo. O sea, con esa palabra inventada. O sea, es como lo que podrías encontrar en los rivales, pues, de un shonen, porque son como muy unidos, pero también se pican, pero también se inspiran el uno al otro, pero también se protegen. Es como una constante ayuda entre los dos. Incluso Rudius en alguna parte de la historia dice que bueno, Oldius, perdón, creo que es el que lo dice, que Eris es como el Vegeta era como su Vegeta, por así decirlo. Entonces eso también como que le agrega puntos en esta parte final, porque es como más protagonista ella en ese sentido. Pero la participación de las otras dos también me encanta, y nunca sentí en la novela, o sea, porque esto mucha gente lo decía de Sylphie, de que pierde protagonismo, y para mí no pierde protagonismo. O sea, para mí simplemente la gente no logra entender que las tres no pueden tener el protagonismo todo el tiempo, entonces se van como turnando. Pero yo creo que los turnos no son muy lejanos. O sea, por lo menos si te interesa el personaje de Sylphie, que a mí me interesó burda en esta relectura, yo conecté mucho con todos esos conflictos. O sea, la vi como esa figura increíblemente necesaria dentro de la familia. Y, o sea, después del volumen 17 tenemos el volumen 18, donde estamos alejados de las tres esposas y estamos conectados con otros personajes. Luego tenemos el volumen 19, donde el protagonismo lo tiene Roxy. Luego tenemos el 20, donde el protagonismo lo pasa a tener Zenith y todo el tema de Millie. Entonces ninguna de las tres esposas tiene protagonismo en ese sentido. Pero luego el 22 lo recupera Roxy y Eris, y luego el 23 es muy de Sylphie. Y de hecho uno de los de Sylphie es un conflicto que a mí en su momento me pareció de los más interesantes en toda la historia, que era todo el tema de cómo Rudius había olvidado su nombre, y eso hacía que, junto a los sueños que estaba teniendo Sylphie en esos momentos, le diera esos sueños premonitorios, por así decirlo. Estaban siguiendo a Zeke en ese momento, y es algo que a día de hoy, o sea, aún habiendo leído Jobless Oblique, no sabemos cómo va a afectar a la trama en esos años. O sea, y en esos años Sylphie todavía está viva. O sea, no sabemos si ese sueño premonitorio habría sido mucho más adelante. Pero ese conflicto de Sylphie conecta con la idea de que a pesar de que ella haya establecido esta relación poligámica, a pesar de que ella sea muy permisiva, ella no va a dejar pasar de lado lo que ella siente como traición, que sienta que Rudius ya no la ame, que sienta que Rudius ya no está al 100% dándole lo que ella necesita y lo que necesita su familia, pues, lo que ella siente que es su familia. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que la historia sí está planificada para que los personajes y la trama misma muestre a Rudius como una persona que comete errores, como una persona que no es perfecta, como una persona que puede ser cuestionada. Y en este caso ese conflicto genera una conversación con Lucy que a mí me encanta, porque uno tampoco suele ver al protagonista, no solo verlo desde niño, crecer adulto, sino que en esa adultez verlo como tener conversaciones que realmente tendría un padre con su hijo, pues. Y eso es algo de lo que me encanta Rudius también en Redundancy y en Jobless Oblique y en toda esta parte, porque es como el Rudius que uno siempre aspiraba a ver. Y todo eso me encantó.
en esos volúmenes, y eso son conflictos derivados de las chicas, pues. Y todo el tema también de la princesa y el rescate cuando está en el castillo de Tofe, que eso tiene que ver con Eris y Roxy, también me encantó. O sea, no siento yo que ninguna de las tres pierda protagonismo, pero sí está muy bien dividido alrededor de la historia, y por eso puede parecer que a partir de cierto volumen, o sea, el 24 o el 25, donde Sylvie tiene un rol más secundario hacia otros lados, porque viaja y hace otras cosas importantes, pero no está en el foco de la historia, puede sentirse como que quedó en un lado más secundario. Pero realmente cuando uno lee la historia de seguido, o se pone a pensar en los momentos de cada una, no siento que haya sido así. Otra cosa, bueno, ya hablé de Orson un poco, hablé de Rudius, pero no sé si he hablado de todo lo que debería de Rudius, pero bueno, el caso es que, bueno, voy a hablar de Alec, que tengo aquí anotado como el heroísmo de Alec y lo traído a la Tierra, que está tanto el de él como el de su padre, o sea, todo el tema de cómo desarrollan este heroísmo. O sea, yo lo comparé mucho con el personaje de Emilia y de... Perdón, de Shiro y de Kiritsugu de Fate, de cómo Kiritsugu obtiene el querer ser un héroe, y Alec también obtiene eso de su padre, así como lo obtuvo Shiro, pues. Pero me siento yo que es como un poquito más traído a la tierra, porque no es tanto debido a los ideales, sino a lo que representaban ellos como personas dentro de su mundo. O sea, lo grande que sonaban las hazañas del primer dios del norte, para un hijo que veía a su padre de una forma diferente. O sea, que él veía a su padre como una persona quizás menos grandiosa de lo que contaban sus historias, pero a la que respetaba todavía muchísimo, porque aún así obtenía resultados, pues. Y en su búsqueda de obtener grandes hazañas como su padre, él acabó entendiendo que quizás la fuerza que había obtenido no era la fuerza que en realidad estaba buscando. Entonces tienen todo este dilema en donde deja de lado su espada, donde deja de lado prácticamente todo el estilo de pelea con las espadas, para centrarse en obtener una fuerza mayor que le perteneciese en su totalidad. Pero obviamente entendiendo que todo eso que él obtenía sí era tan poderoso y sí era tan cegador como él pensaba que había sido. Que eso es algo que también me parece muy bueno de Mushoku en general, como trata sus conflictos con cierto realismo. O sea, si él decía, no, o sea, por ejemplo, otra historia, yo siento que con un conflicto similar habría utilizado esa motivación de dejar de lado el arma más poderosa para luego encontrar su verdadera fuerza y ser mucho más poderoso que lo que había sido antes. Y él dice que no, que él la felicidad la encontró porque cuando rebajó sus fuerzas y cuando empezó a conectarse con otras personas que él en un principio a lo mejor consideraba más débiles, y empezó a ayudar a personas que en realidad lo necesitaban, ahí encontró la felicidad de esa fuerza que él estaba buscando, que ella había obtenido, que era su verdadera fuerza. Pero él sabía en su interior que esa espada y esa armadura que obtuvo Alec después, pero en general la espada en un principio, era tan poderosa porque él notaba que había perdido mucho poder. O sea, que él ya no era ese dios del norte todopoderoso que contaban las leyendas, sino que era Sandor, como él quiso llamarse más adelante, una persona que en su momento fue el dios del norte, pero que ahora solo un representante más de la técnica. Entonces busca como que nuevas formas de mostrar esa fuerza. Y todo ese point of view que agrega Rifujin de Sandor, hablando de cómo Rudius puede convertirse en un héroe, es que me pone los pelos de punta. O sea, pensando en esos momentos así, verlos animados en una buena calidad, como se lo debería merecer toda esa recta final. O sea, el dios de la lucha llegando, Rudius lanzando esos rayos así, Sandor hablando de cómo Rudius de verdad podría convertirse en un héroe y yendo a sacrificarse contra el dios de la lucha por esa misma razón. O sea, hay tanto
Irónicamente, Sandor ahí convirtiéndose en un verdadero héroe, enfrentándose al dios de la lucha, siendo miserablemente masacrado, pero logrando ganarle tiempo al que al final daría su nombre en la historia, pues él sería un héroe en las sombras. Y luego como Alec, el menor, obtiene también todo pensamiento alrededor del heroísmo por las historias que le contaban su abuela, porque su padre mismo también tiene muchísimas historias y lo ayudó a convertirlo en esta persona fuerte, le dio la espada y obtuvo todo este poder, y además él tenía el talento para lograrlo, para convertirse en ese héroe. Entonces, como fue poco a poco consumido por este idealismo que simplemente lo cegó y que le llevó por un camino que al final lo terminó llevando a la subordinación contra Orsted, que le demuestra que a pesar de todo siempre va a haber alguien mucho mejor que él y que él no va a poderlo derrotar por mucho que lo intente, o sea, ni con la armadura ni con la espada más fuerte. O sea, ya no hay excusas para su victoria, para su derrota, perdón. Y eso lo lleva a replantearse toda la historia y un desarrollo increíble que luego vemos cómo conecta Alec con su actuación medianamente infantil, porque al final es un niño, a pesar de que tiene cientos de años, cómo conecta con Zeke al ser un hijo de alguien que también tiene muchas hazañas, y cómo se convierte en su mentor del dios del norte, y cómo lo ayuda con este camino y a tener conversaciones con Rudy. O sea, hay tantas conexiones en esta historia, es que podría hablar días de todo. Pero bueno, esas son cosas que quería sacarme de encima sobre el final. Siento que podría ser 1000 videos sobre todos los personajes, sobre todas las cosas, pero como lo he dicho, creo que voy a esperarme a que el anime siga avanzando. Ahorita ya el anime me dejó por lo menos una idea para un video, que es hablar de Norn, y también quizás hablar pero ya haciéndolo más que un análisis visual como al episodio de Norn, un análisis narrativo al episodio de Punto de Inflexión 3. Entonces ya ahí tengo como 2 videos para irlos preparando, pero también quiero hacer otro podcast con una tier list de personajes para hablar de ellos, quizás un poquito recordándolos más claramente con sus imágenes y todo eso y todo eso. Entonces, bueno, creo que hasta aquí esas eran algunas ideas que tenía sueltas sobre el final y cosas que quería conversar al respecto. Me quedo en el tintero con otras cosas, pero bueno, como les dije, estoy un poco apurado y quiero sacar algo al fin y al cabo. Entonces, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.